Somos uno en Jesús. Amén. We are one in Jesus. Amen. Fíjense que todos nosotros venimos de este país Listen, all of us come to this nation buscando el sueño americano. looking for the American dream. Nosotros venimos a este país We come to this country tratando de conseguir una vida mejor. trying to get a better life. Eh, y cuando venimos aquí buscando el sueño americano, And we come here looking for the American dream. esperamos que tengamos un futuro mejor que el que teníamos en nuestro país. We're hoping that we have a better future than what we have in our country. Por ejemplo, mis padres vinieron aquí cuando yo tenía 12 años, For example, my parents came to this country when I was 12 years buscando, old, buscando el sueño americano, seeking the American dream. y nosotros pudimos tener una vida mejor que la que hubiésemos tenido allá. We had a better life than we could have Así es had que over there. hoy vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. Hemos sido reunidos por Cristo, We have been united in las Christ. barreras de la separación fueron rotas, The barriers of separation y were ya over. no somos extranjeros. We are no longer strangers. Pero así como nosotros venimos buscando el sueño americano aquí, Just like we come to this country looking for the American dream, nosotros también tenemos que buscar el sueño espiritual. so we also have to seek the spiritual O dream. sea, ese sueño espiritual The spiritual dream es que nos va a llevar a nosotros is what is going to take us a un mundo totalmente diferente al donde vivimos, a totally world than what we live now, que es el reino de los cielos. which is the kingdom of heaven. La palabra dice, The Word of God says, estamos en el mundo pero no somos del mundo. the Word of God says we are in the world, but Y we estas don't belong son to the palabras world. sencillas, ¿verdad? They're simple words, Pero estas palabras son las que nos dicen a nosotros but these words what He tells us, que hemos sido convertidos that we have been converted de quienes éramos from what we used to be a quienes somos. and who we are now. En Filipenses 2:3-20 Philippians 2:20 dice que nuestra ciudadanía no está aquí en este said mundo, that our citizenship que is nuestra not here in ciudadanía this está en el world. cielo. Our citizenship is in Por lo heaven. tanto, Therefore, ya nosotros us, no somos de este mundo. we are not from this world. Porque cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, So when we receive Jesus, our Lord and Savior, la palabra dice que nos convertimos en nuevas criaturas. the Word of God said that we became new creatures. Ello hubo un señor, un detective de la policía, There is a detective policeman. llamado James Warner Wallace. His name was James Warner Wallet. Y él quería investigar como detective He wanted to investigate as a detective que la Biblia era falsa that the Bible was false y que Jesucristo era un mito. and Jesus Christ was a myth. Y él dijo And he said que él iba a usar that he was going to su use experiencia de investigador his detective investigator para experience demostrar to show que Jesucristo no era quien nosotros pensamos que es. that Jesus is not what we think he is. Para hacer la historia corta, To make the story short, al final de su investigación, at the end of his investigation, él determinó he determined que Jesucristo sí existía, that Jesus does exist. que los Hallelujah. testigos de la Biblia eran reales, That the witnesses in the Bible was real. y él terminó aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. And he ended up accepting Jesus as his Lord and Savior. Jesús no es un mito, Jesus is not a myth. Jesús es real. He's real. Si es que vamos al primer punto, Let's go to the que first es, one. hemos sido reunidos por Cristo. We have been united for Christ. Efesios 2, del 11 al 12, dice lo siguiente. Ephesians 2, 11 to 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, Therefore, remember that you once Gentiles in the flesh, erais llamados incircuncisión who are called uncircumcision. por la llamada circuncisión, He was called uncircumcision. hecha con mano en la carne. Go back. Go back. Who are called circumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hand. Next. En aquel tiempo estabais sin Cristo, At that time you were without Christ, alejados de la ciudadanía de Israel alien from the commonwealth of y ajenos a los Israel, pactos de la promesa, and a stranger from the covenants of sin promise, esperanza y sin Dios en el mundo. having no hope and without God in the world. Go back one for a second. Miren lo que dice aquí. Read what he says here. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, Therefore, remember that you once Gentiles in the flesh, erais llamados incircuncisión you were called uncircumcision por la llamada circuncisión
by what is called the hecha con circumcision mano en la carne. made in Déjeme the explicar flesh este by pedacito hand. aquí. Let me explain this piece. Los gentiles The Gentiles, no tenían circuncisión. they were not circumcised. O sea, de acuerdo a la carne, So according to the flesh, ellos eran incircuncisos. they were uncircumcised. Los judíos The Jew, tenían circuncisión they had de circumcision acuerdo a la carne. according to the flesh. Pero la circuncisión de ahora But our circumcision es el now corazón, is our heart. es espiritual, It's no es de la carne. spiritual. It's not the Pero flesh. Nexon dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, At that time you were without Christ, alejados de la ciudadanía de Israel being alien from the common y law of ajenos Israel, a los pactos and de strange la promesa, and stranger from the covenants of the sin promise, esperanza without hope, y sin Dios en el mundo. and without God in the world. En aquel tiempo, At that time, los judíos the Jew, tenían que circuncidarse a la edad de 8 días. they needed to be circumcised at 8 Inclusive days Jesús fue old. circuncidado a la edad de 8 días. Inclusive Jesus was circumcised at 8 days old. Dice aquí que en ese tiempo It says here that at that time, los gentiles the Gentiles, estaban alejados they de were Cristo. far from Jesus. No tenían Dios, They didn't have no God. porque los dioses que ellos tenían Because their gods that they eran had hechos de barro, were made of de madera, vessels of wood, de acero, of de, sulfur, de otra cosa que no fuera real. any other thing that is not real. Y esos dioses And no those hablan, gods, they don't speak. esos dioses no responden, They don't esos dioses no reply. pueden hacer milagros. They cannot bring miracles. Y por eso dice que la ciudadanía de Israel era la única ciudadanía So and that's what he said. The only nation, the only que citizenship tenía Dios, that had God was Israel. porque ese era el pueblo de Dios. Because that was God's people. Pero dice ahí But he also que en says ese tiempo estabais sin Cristo, that at that time they were without pero ahora Christ. tenemos a Cristo. But now we have Porque cuando Christ. Cristo vino al mundo, When he came to the world, murió por los pecados de todos. he died for all of our sin. El versículo 13 dice, por ahora But now, en Cristo Jesús, In pero Christ Jesus. ahora en Cristo Jesús, but now in Christ Jesus, vosotros you que en otro tiempo estabais lejos, who once were far off, habéis sido hechos cercanos have been brought near por la sangre de Cristo. by the blood of Christ. Hoy somos salvos Today we're saved porque Cristo derramó su sangre en el Calvario because he shed his blood in por los Calvary pecados del mundo. for the sins of the world. Antes estábamos separados de Cristo Before we're separated y las from puertas Christ, del cielo estaban cerradas para nosotros, and the heavenly door were closed for us. pero a través del arrepentimiento But through the y el perdón repentance de nuestros pecados, and the forgiveness ahora of our nosotros sin, podemos decir now what we que can somos say partes del cuerpo de that Cristo. we belong to the part of the Jesus blood. Me acuerdo Jesus que en el body. 1978 In 1978, yo fui a hacer mi ciudadanía I went to become a citizenship in y salí de USA. allá con un papel que decía And I get out of that with a ciudadano de los certificate Estados Unidos. that it said you're a citizen of the United States. Hay algo en el bautismo, There's something in the baptism. porque cuando usted recibe un certificado de bautismo de la iglesia, When you receive a certificate of baptism from the church, eso le confirma a usted, that confirms you usted es ciudadano that you're a del citizen reino de los cielos. of the kingdom of God. Amen. Eso es muy importante. That's very important. Dice It aquí says here, que en otro tiempo estabais lejos, but at that time you were far off. pero a través de la sangre de Cristo, señores, But through Jesus' nosotros blood, hemos brothers sido and sisters, abrazados por Dios, we're being embraced llamados by por God, Dios, called by God, hechos nuevas criaturas por Dios, made new creatures by God, llamados santos por Dios, called saints by God, llamados justos por Dios. called righteous by God. No hay otra raza There's no other ethnicity que la raza de Dios. than the race of God. Aleluya. Amen. Oiga bien, no hay otra raza There's not another race que la raza de Dios. Voy a hablar de than eso the un race poquito of ahorita. God. Porque a través de la muerte y resurrección de Jesús, Because through Jesus' blood Hemos and death sido and resurrection of reunidos, God, we have been reunited, todos en un solo cuerpo, all of us in one sea body, judío, Jew, sea gentil, Gentiles, sea chino, China, sea africano, African, no importa donde usted sea. regardless what Si usted country you acepta a belong Cristo to. como Señor y Salvador, If you accept usted Jesus es as Lord and reunido Savior, como creyente del cuerpo de Cristo. you're united as a body of Christ. Y tenemos una sola ciudadanía. And we only have one Mi citizenship. ciudadanía dice reino de los cielos. Our citizenship is the kingdom of heaven.
Vamos al segundo punto. El segundo punto dice que las barreras de la separación fueron rotas. The barriers of separation were broken. ¿De qué separación estamos hablando? What barriers are we speaking about? Estamos hablando We're speaking de about que éramos separados de los judíos, that we're separated from de the que éramos Jews, separados de Dios, that we're separated porque from God, solamente el pueblo de Dios podía llegar a ser santo, a because ser only God's people are able justo, to be a holy ser and de righteous, Dios. belong to God. Los versículos del 14 al 16 Verse, dicen esto. verse 13 through 16 said as follow. Dice, porque Él es nuestra paz, For he himself is our peace, que de ambos pueblos hizo uno, who has made both one, derribando la pared intermedia de separación. and hath broken down the middle Oiga of bien, the separation. de dos naciones, From two nations de dos pueblos, to two people, hizo uno. he made one. Y nosotros, bueno, mucha gente quizás piensa, ¿cómo de dos naciones? How can he La nación de make Israel two nations? y todas las otras son diferentes naciones. The nation of Israel, all others. Todas esas naciones salieron de una nación, All others nation came que es from la one nación nation, de Ismael. the nation of Ishmael. Nosotros decimos que los musulmanes We said the Muslims son los únicos que salieron de la nación de la nación de Ismael. they are the only one that came Pero out of the todo el que nation no of es Ishmael. judío Everybody that is viene not de la Jew, nación de Ismael. Lo que pasó fue que Dios nos separó en diferentes lugares. everybody that's not Jew come from Ishmael. Por ejemplo, cuando la descendants. Torre de Babel, For example, the barrel, que ellos querían llegar al cielo, Dios los separó, le dio diferentes lenguajes, diferentes lugares donde vivir. Los separó por completo. God Ellos no podían separated- comunicarse uno con otro. God separated them and given them different language, so they were not able to communicate with each other. Pero ya no estamos separados. But we are not separated anymore. Ya la pared fue derribada. The wall was destroyed. Vamos al versículo 15. Dice, aboliendo en su carne Having abolished in his flesh las enemistades, the empty, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, that is the law commands containing para ordinances, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. so as to create in himself one new man through two, thus Y making vamos a pararlo ahí peace. un segundo. Let's Porque stop esto, here for a second. oiga bien, dice que aboliendo en su carne las enemistades. He abolishing his flesh. Porque is los empty. judíos no querían saber de nadie que no fuera judío. Because the Jews didn't want nothing to do Y with las other than otras themselves. naciones odiaban a los judíos porque eran arrogantes, porque se creían que ellos eran mejores que ellos. And the other nation hated the Jew because they think Había they were arrogant. una enemistad total. There was an enmity. Pero en el totally. cuerpo de Cristo lo que hay es amor. But in the body of En Christ el is cuerpo all de love. Cristo existe la amistad. In the body of Christ En is el cuerpo de the Cristo friendship. todos somos justos. In the body of Christ, all Dice, righteous. para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. To creating himself one ¿Cómo man somos from hechos the un two, solo, un thus nuevo making hombre? peace. How can we be only one Somos man? uno, We're one. porque ahora somos parte de un solo cuerpo. Because now we're part of only one ¿Por qué? body. Porque a través del sacrificio de Jesús, Through Jesus' sacrifice, los judíos, tanto como los gentiles, the Jews as the tienen que Gentiles, convertirse. they need to convert. Tienen que recibir a Cristo como Señor y They Salvador. need to receive Jesus as their Lord and Savior. Fíjense que aunque los primeros conversos fueron judíos, Even though the first convert were Jew, los gentiles empezaron a venir a Cristo. the Gentiles started coming to Christ as Tenemos well. dos ejemplos. El We have primero two es examples. The first one is que Pablo that Paul, fue encomendado por Jesús he was commended by Jesus de predicarle a los gentiles. to preach to the Gentiles. Y tenemos otro ejemplo. And we have another example. Pedro estaba subido en el techo de una casa Peter was on the roof of the house, cuando se le apareció but suddenly un manto a con diferentes animales. suddenly a veil show up Y with Pedro different no quería animals. comer de esos animales. Yo no puedo comer eso, eso es sucio. And Peter didn't want to eat Y any of Jesús them dijo because he que considered lo que them él llamaba dirty. limpio nadie podía llamarlo sucio. And Jesus said, whatever I Pero call lo que dirty, Pedro no call dirty. sabía But what Peter didn't know, Era que iban a venir dos hombres there was two men who were going to come que out. Cornelio había mandado, un gentil, That Cornelius, a Gentile, hombre sent rico. him, a rich man, para que él fuera a su casa. to go to Peter's house.
Y si Dios no le hace esa revelación a Pedro, if God has not él no se hubiera ido revealed con that to esos dos hombres He wouldn't have taken couple of a la those casa de men Cornelio. to the Cornelius house. ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? What Estaba happened in Cornelio, su Cornelius' familia house? y otras gentes. With Cornelius' Todos family and gentiles. others, all of them Gentiles. Y cuando Pedro empezó a hablarle la palabra de Dios, And when Peter started sharing the word of God with bajó them, sobre ellos el Espíritu Santo the Holy Spirit came y upon empezaron a them, hablar en lenguas. and they speak different tongues. Y ahí fue que Pedro se dio cuenta And that's when Peter que la realized salvación nada más no eran para los judíos, that the salvation eran is only también for para the los Jews. gentiles. It was also for the Gentiles. porque ya ellos habían recibido el Espíritu Santo igual que ellos. Because they already received the Holy Spirit as them. Entonces tenemos que tener cuidado cuando queremos echar a una persona a un lado, So we have to be careful when we put others aside, porque no sabemos because we don't know el trabajo the work que Dios puede hacer en esa that God persona. can do in that person. La enemistad entre los judíos y los gentiles The empty in between the Gentile and the Jew dejó de existir stop existing cuando ellos vieron when they saw que los gentiles también habían recibido a Cristo that the o Gentiles podían also recibir a have Cristo. received Christ. Pero el enemigo nunca descansa. But the enemy never rests. Y en el día de hoy, And as of today, el enemigo está creando más división que nunca the enemy is still creating more Entre el division cristiano between Christians y el no cristiano. and non-believers. Ahora están entrando estas divisiones en odios, Now these divisions starting to show it in hatred. La gente odia a uno ahora por nuestra fe. People hate us because of our faith. Si tú tienes una opinión diferente basada en tu creencia, If you had a different belief based Te on odian your por eso. belief, because of that, si tú te opones a algo que el mundo hace, and you're opposed to what que the es world is doing, opuesto a la palabra de Dios, te odian. that is an abomination to Por God, ejemplo, they hate you. Si usted dice que usted no está de acuerdo con el aborto, If you say that you don't agree with Lo abortion, they hate you. si usted dice que no está de acuerdo con una persona, un hombre vestirse de mujer y decir que es transgénero, lo odian. If you oppose to transgenderism, Y lo llaman they hate homofóbico. you, and they call you homophobic, Y no entienden, ellos no entienden and they don't understand. que porque esa persona suponer se vista de mujer siendo hombre Because a man dresses a y woman, nosotros no estemos de acuerdo con eso, and we oppose that. eso no quiere decir que no lo podemos amar. It doesn't mean that we don't love them. Podemos amarlos como ser humanos. We could love them as human beings. Podemos tratar de darle palabras de aliento. We could comfort them with words. Podemos hablar de la palabra de Dios para que Dios haga el trabajo en ellos y los cambie. We could show the word of God so God do the work. Y si in ellos no them. quieren cambiar, todavía podemos demostrarle amor. But if they don't want to change, we still could Y show lo que them. ellos hagan con su vida está entre ellos y Dios. But whatever they do with their lives is between them and God. Pero la división que está siendo creada por estas cosas en el día de hoy, But the division is being created nowadays. hay un because of odio those things. grandísimo There's a hatred basado en el racismo. based on racism, Y eso no debe de ser. and it shouldn't be. ¿Por qué? Why? Porque nosotros todos somos de una sola raza, Because we all belong to one race, la raza humana. the human race. Blanco, negro, amarillo, azul. White, green, yellow, Somos white, todos blue. partes de la raza humana. We all belong to the human race. Ahora, hay dos razas en el mundo, Now, there's two races in the que es world: la raza de Cristo y Christ la race raza de Satanás. and Satan race. Eso sí hay. That does Son las exist. únicas dos razas que deben de haber. That's the only two races. La that raza de exist. Dios God's y race la raza de Satanás. and Satan race. ¿A qué raza tú quieres pertenecer? Which one do you want to belong to? Vamos al versículo 16. Y mediante a la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. And that he might reconcile them both ¿Y qué dice together in one después? body through. Vamos a leer este pedacito todos juntos. Matando ellas las enemistades. Oigan bien. Listen Matando carefully. ellas las enemistades. Thereby putting to death. En la cruz, In the Dios cross. Dios fue reconciliado con nosotros, reconciliados a Dios. We were reconciled En la to God cruz. in the cross. Todos en un solo cuerpo. All of us in one body. Ya no debe de haber enemistad. There shouldn't be any empty. No debe de haber enemistad por lo que tú crees. No debe de haber For enemistad. what you believe. Hay casas donde si tú eres de un partido y la otra persona es del otro, ya no pueden convivir.
There's houses if two people belong to different party, they cannot live with each other. Yo me acuerdo I remember cuando yo iba creciendo, when que no I importaba was del partido que growing tú up, fueras, tú ibas y votabas por quien tú querías, aquel votaba por quien él quería, no había división. you vote for whoever you Cada want, persona there's no respetaba la division. decisión del otro. Everybody was respecting each other's Pero ese es el decision. enemigo que quiere dividirnos. But that's the enemy that wants to divide Y el us. enemigo nos va a dividir mientras nosotros no pongamos los pies firmes en el piso y digamos, no, Señor. And he's going to continue dividing until we put our foot firm and say, Yo no no. voy a dejar de querer un ser querido, una persona que yo quiera, porque es de otro partido. No lo voy a dejar querer porque es homosexual. No lo voy a dejar de querer porque está viviendo una vida que yo no estoy conforme con ella. I'm not going to stop loving them because they're living a different life that I chose. I'm not going to stop loving them because they belong to another party. Señores, Listen, Dios nos ha dado a nosotros un corazón de amor. God has given us a heart of love. Un corazón de amor. A heart of love. No permitamos que haya división en nosotros, Don't allow any division among porque us. estamos unidos en un solo cuerpo. We should be united in one body. Efesios 17, 2:17 dice, 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, And he came and preached peace to you who were afar off, y a los que estaban cerca, and to those who were near. porque por medio de él, For through him, los unos y los otros, we both have access. oiga bien, tenemos entrada We have access por un mismo espíritu by one spirit al Padre. to the Father. ¿Ok? Podemos estar lejos We could be afar de off Cristo from Christ y venir a Cristo a través de su palabra, and come to Christ through a his través word, del derrame de su sangre. through the shedding of his blood, Y los que están cerca, and the one that o sea, near, ya aquellos que han recibido a Cristo, those that already received Christ, nosotros nos unimos a esos. we unite with them. Y ahora somos un solo cuerpo. And now we become one A los body. que son judíos, To the Jew, nos unimos a ellos we unite to en un them solo cuerpo. in one body. ¿Por qué? Why? Porque así tenemos entrada Because that way we have access por un mismo espíritu with this one spirit al reino de nuestro Padre to Celestial. the kingdom of our celestial Father. Next. Ya no somos extranjeros. We are no longer strangers. Amen. Es muy difícil It's very difficult que nosotros, that us, por no querer ser valientes de la palabra de Dios, because we don't want to be courageous and share the word of God, no ayudemos a alguien we don't help someone a conocer a Cristo. to know Christ. Una cosa que ha venido por la muerte de Charlie Kirk One of the things that happened through Charles Kirk's es que él death, me ha dado un espíritu a mí de más valentía. that he had given me a courage, A mí no me courage importa to lo que la share the gente gospel, piense. regardless A of mí no what me the people importa lo think. que la gente diga. I don't mind what Yo people soy say. un hijo de Dios. I am a child of God. Yo soy seguidor de Jesús. I am a follower of Jesus. Y al que no le guste, mala suerte. And whoever doesn't like it, there's their bad luck. Las abominaciones de la Biblia The abomination of the Bible. son abominaciones de la Biblia. The abomination of the Bible. Si son abominaciones para Dios, The abomination to son God. abominaciones para mí. There is abomination to me. Y yo no voy a dejar de proclamarlo I'm not going to stop proclaiming por miedo de que alguien se moleste. because of fear someone is going to No me get, interesa si se molesta o no se gonna get molesta. mad. Eso es un problema I de esa don't persona. mind they get mad. That's Si esa their persona problem. no me quiere aceptar If that person does not want to por la accept forma en me que yo pienso, because of the way I think, por lo que yo creo, what I believe, por en quién yo creo, for who I believe, son problemas de esa persona. that's their problem. Yo lo sigo queriendo igual, I continue y loving si esa them the persona no me same, quiere a mí igual, problemas de ellos. and they don't love me the same, that's their Porque problem. ya no somos extranjeros, Because we are not somos strangers. parte del cuerpo de Cristo. We are part of Y the como body of parte del Christ. cuerpo de Cristo, As part of the body of tenemos que Christ. ser soldados de Cristo. We have to Y be como soldiers of soldados de Christ. Cristo, tenemos que hablar la verdad de Cristo. And because the soldiers of Christ, we need to talk the word of God and say His word. Dice el versículo, los versículos 19 y 20. Dice, así que ya no sois extranjeros, Now therefore you're no longer ni strangers advenedizos, or foreigners, sino conciudadanos de los santos but fellow citizens with the saints y miembros de la familia de Dios, and members of the household of God, edificados sobre el fundamento de los apóstoles
built at the foundation of the y apostles profetas, and prophets. siendo la principal piedra el ángulo de del ángulo, Jesucristo mismo. Jesus Christ himself being the chief Y cornerstone. aquí dice, no somos abenedizos. We are not foreigners anymore. La palabra en inglés Amen, quiere decir amen. extranjero. It means, Pero benedizo es una palabra que es un poquito más fuerte. but benedizo is a stronger word. Porque benedizo Because of benedizo, quiere decir it means que son personas que no son merecedores, there's people that don't de deserve algo. something, ¿verdad? No son merecedores de algo. that they don't deserve something. Lo que quiere decir What it means, que los que son abenedizos these people that are benedizo, son personas que no se merecen el reino de Dios, de acuerdo a los judíos. those people that don't deserve the kingdom of God according to the Jews. De acuerdo a los judíos, ellos no According son to the merecedores Jews, they don't deserve ni de ser cristianos siquiera, porque los primeros judíos cristianos eran judíos. not even to be Christian, because the first Jews Y were antes de que Christian. sucediera lo que sucedió con Pedro y con Pablo, And before what happened with Paul ellos and no Peter, aceptaban gentiles. they were not accepting Gentiles. Inclusive hubo una discusión entre Pedro y Pablo Inclusive there was an argument between por Paul Pedro and dejar Peter, de comer con los gentiles para irse a comer con los judíos. because Paul didn't want to eat with the O sea que- Gentiles, just wanted to eat with the Jew. Es la palabra benedizos The es más word fuerte que la benedizo palabra forasteros, que fue lo que is stronger than foreigners. los judíos sabían que ellos eran el pueblo original de Dios The Jews knew that they were the original people of God, y se consideraban superiores a los otros. and they considered themselves superior to Se, others. se sentían que ellos eran merecedores del reino de Dios y nadie más. They thought that they deserved the kingdom of God and nobody else. Pero ellos mismos fueron los culpables But themselves were guilty of de que Jesús Jesus le diera cabida al reino de Dios a los gentiles. to allow the Gentile to inherit the kingdom of God. Jesús, cuando nació en este mundo, en la carne, nació judío. When Jesus born in this world, he was a Jew, Como dije anteriormente, fue circuncidado a los 8 días. but he was circumcised at 8 days old. Pero los judíos lo rechazaron. But the Jew rejected him. Y cuando los judíos lo rechazaron, And when the Jew rejected him, eso le abrió la puerta that opened up the doors a los gentiles a que pudieran entrar al reino de Dios. to the Gentile to be able to enter the Y kingdom tenemos of el God. ejemplo de la cena, And like an example, the supper y esa es la time. parábola de que Jesús dio de la cena, que hicieron la cena para todos los ricos y de aquellos, para que fueran a comer. Y That's todos lo the rechazaron. parable of the supper, and everybody was invited, and Y they todos lo were rechazaron. rejecting Y him. lo rechazaron. Y le dio al mayordomo, sal a la calle y trae a todo el que quiera venir a comer. And then he was told to go outside and invite ¿Sabe lo que everybody quiere else decir that eso? want to come in and supper with him. Salgan a la calle a evangelizar Go outside and evangelize. y traigan a todo el que acepte a Cristo a la Bring iglesia. anybody that wants to accept Jesus Christ. Todo el que quiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, tráigalo a la iglesia. Everybody that wants to accept Jesus Christ, come and bring him to church. Y así empezó nuestra ciudadanía And that's how our citizenship reino de los started cielos. in the kingdom of God. y nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo. And we are members of the body of Christ. Cristo es la piedra angular que todavía es la cabeza Christ is the chief cornerstone, y que dejó a sus discípulos and he left his disciples para llevar el evangelio al mundo. to bring the word of Y God así to the como los world. discípulos llevaban el evangelio al mundo, Just like the disciples spread the gospel to the world, nosotros estamos obligados a hacer lo mismo. we are also commanded to do the Efesios same. 21-22 dice esto: en quien todo el edificio bien coordinado And being whole body being fitted va together creciendo para ser un templo santo en el Señor, grows into a holy temple in the Lord, en quien vosotros también sois juntamente edificados in whom you are also being built together para morada de Dios en el Espíritu. for a dwelling place in the Spirit. Nosotros somos el edificio que es el cuerpo de Cristo. We are the building which is the Cada body vez que of alguien God. se convierte, es un ladrillo más para ese edificio. Every time somebody accepted Jesus, is another Todos brick nos to the hemos sido building. convertidos en el templo del Espíritu All Santo. of us have been converted into the holy temple Todos of tenemos God. acceso a Dios. All of us have access to God. Todos podemos comunicarnos con Dios hoy. All of us have Y communicated with todo lo God que today. tenemos que hacer es que And anything that we have to do hablar is con what? Dios. Just speak to God. Nos hincamos, We just kneel los before que no His se pueden hincar presence. se sientan If you can, you sit y down. tenemos una conversación con Dios. And you have access to a conversation with God. Dios nos escucha God listen to us, y si venimos a Él con cualquier petición, and we come to Him with the en su petitions. tiempo Él nos responde. In His time, He will respond back to us.
El Espíritu Santo The Holy Spirit habita en cada uno de los creyentes. dwell in every believer. Y lo mejor que nosotros podemos hacer And the best thing that we can do es entregar nuestra vida a Cristo. is to surrender our life to Jesus. Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Because when we repent for our sins, Dios pone todo en su lugar. He put everything in His place. Así que vamos a cerrar con esto. Let's close with this. El cambio que ocurre en nuestras vidas cuando nos arrepentimos de nuestros pecados The change that happens in our life when we y repent for our aceptamos a sins, Jesucristo como Señor y Salvador and we accept Jesus as our es la Lord and mayor Savior, prueba que nosotros tenemos the best testimony for de que hay us un Dios que vela por nosotros. that there is a God that watch over us. Él nos protege, He protected Él nos us. da fuerza para evitar caer en tentaciones. He strengthens us not to fall in Él viene a temptation. nuestras vidas y nos cambia por completo. He comes into our life and changes completely. Somos transformados We are transformed y hechos completamente nuevos. and made a new creation. Vemos cambios radicales de nuestras We vidas see radical changes que a in veces our no life. podemos ni explicarlo. We can't even unexplain them. Muchas veces la gente nota una diferencia en nosotros, Many times people notice a difference, pero no saben por qué. but they don't know why. Pero nosotros sí sabemos por qué. But we ¿verdad? do know why. Somos más fieles y obedientes We're more a las faithful and cosas de obedient Dios to God's things cuando estamos viviendo una vida cristiana. when we live in a Christian life. Demostramos más amor We show more love y más compasión por los demás. and more compassion for others. Y recuérdense esto, And let's remember this. no hay otra religión en el mundo There's no other religion in the world que tenga un Dios vivo. that have what, Pastor? Que tenga un Dios vivo. That had a living God. Ninguna otra religión There's no other religion demuestra el amor de Jesús show Jesus' love porque ellos no lo conocen. because they don't know it. Usted no puede demostrar lo que usted no tiene. You cannot show what you don't have in you. Nosotros tenemos el amor de Jesús. We have Jesus' love in us. Y a veces tenemos que perdonar cosas And sometimes we have to forget que de otra things forma no hubiésemos podido that hacer. any other way we wouldn't be able to do. Y eso lo hacemos por el amor de Jesús. And we do it because of God's Y lo love. último que le voy a decir es esto. And the last thing I'm going to share with you, Nosotros somos hijos de Dios. we are children of God. Y estamos llamados a demostrar ese amor And we are called to show this a nuestro love prójimo to our y a neighbors ser obedientes a los mandatos que se nos ha dado. and to be obedient to the command that we're already been Señores, given. uno de los mandatos es One of the more evangelizar. commands is evangelize. Y eso no es que si tú quieres, no es que si tú puedes evangelizar. It's not if you want it, you can. It's just go and spread the gospel. Tenemos que demostrar amor We need to show love. aun cuando nos odien. Even when people hate us, Tenemos que perdonar we need to forgive. aun cuando nos odien. Even when people hate us, Porque el Espíritu de Dios because the Holy Spirit of está God vivo en nosotros. is alive in us. Y el Espíritu de Dios And the Spirit of nos God, ayuda a nosotros it helps us. a no solo pelear con las tentaciones, And not only to fight back the sino hacer lo temptation, correcto. but to do the right Y lo thing. correcto es perdonar. And the correct things is to forget Somos unos and forget. en un solo cuerpo, We are one in one's body, seamos judíos either we're Jew o seamos gentiles. or either we're Porque Gentiles. Dios Because of solo God, tiene una sola raza, because He only have one race. que es la raza del reino de That is the Dios. race of the kingdom of heaven. Hallelujah. Vamos a orar. Let's pray.